Señor. Deja que Él tome tu corazón en esta noche y te inunde con su paz. Mi paz te dejo, mi paz te doy, no como el mundo, hoy te la doy. No se turbe tu corazón, no tengas miedo, contigo estoy. Mi paz sobrepasa todo entendimiento, va más allá de cualquier situación. Confía en mí, pon en mí tus pensamientos. Soy mayor que tus problemas, guardaré tu corazón, mi paz te dejo. Mi paz te dejo, mi paz te doy, no como el mundo, hoy te la doy. No se turbe tu corazón, no tengas miedo, contigo estoy. Mi paz sobrepasa todo entendimiento, va más allá de cualquier situación. Confía en mí, pon en mí tus pensamientos. Soy mayor que tus problemas, guardaré tu corazón, mi paz te dejo. Sobrepasa todo entendimiento, va más allá de cualquier situación. Confía en mí, pon en mí tus pensamientos. Soy mayor que tus problemas, guardaré tu corazón. Confía en mí, pon en mí tus pensamientos. Soy mayor que tus problemas, guardaré tu corazón, mi paz te dejo. Soy mayor que tus problemas, guardaré tu corazón, mi paz te dejo. Dile al Señor Jesús con todo tu corazón en esta noche: Señor,
que Él tome tu corazón en esta noche y te inunde con su paz. Mi paz te dejo, mi paz te doy, no como el mundo, hoy te la doy. No se turbe tu corazón, no tengas miedo, contigo estoy. Mi paz sobrepasa todo entendimiento, va más allá de cualquier situación. Confía en mí, pon en mí tus pensamientos. Soy mayor que tus problemas, guardaré tu corazón, mi paz te dejo. Mi paz te dejo, mi paz te doy, no como el mundo, hoy te la doy. No se turbe tu corazón, no tengas miedo, contigo estoy. Mi paz sobrepasa todo entendimiento, va más allá de cualquier situación. Confía en mí, pon en mí tus pensamientos. Soy mayor que tus problemas, guardaré tu corazón, mi paz te dejo. Pasa todo entendimiento, va más allá de cualquier situación. Confía en mí, pon en mí tus pensamientos. Soy mayor que tus problemas, guardaré tu corazón. Sobrepasa todo entendimiento, va más allá de cualquier situación. Confía en mí, pon en mí tus pensamientos. Soy mayor que tus problemas, guardaré tu corazón, mi paz te dejo. Soy mayor que tus problemas, guardaré tu corazón, mi paz te dejo. Dile, Señor Jesús, con todo tu corazón en esta noche: buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga una vez más.
contentos de estar aquí con ustedes para transmitir este tiempo de palabra del Señor, de edificación en su palabra. Como sabemos, hoy transmitimos un mensaje corto. Espero poder abarcar en poco tiempo lo que hoy tenemos preparado para enseñar, aunque no estamos limitados por el tiempo tampoco, así que lo que nos sea necesario lo podemos tomar. Contentos una vez más, hermanos, de que podamos seguir siendo edificados por medio de la palabra del Señor y que estos medios puedan ser usados para ello. Sabemos que de Dios son los tiempos, y si Él así ha determinado que sea la manera en la que el pueblo de Dios siga siendo edificado y que su palabra siga siendo predicada, pues que así sea, hasta que el tiempo del Señor nos diga, ¿verdad? Y espero también que en el Señor, que en su misericordia y en su gracia nos conceda el pronto, el volvernos a ver, el estar congregados, el estar juntos en el Señor. Y pues bueno, sin más, mis amados hermanos, pues vamos a comenzar con la enseñanza de hoy. La línea que estamos siguiendo todos los miércoles es por medio de la serie El llamado de Dios. El tema general es el llamado de Dios. Estamos viendo todo lo que implica el llamado de Dios, las partes o facetas o las implicaciones de lo que es el llamado de Dios. Vimos anteriormente, voy a ir mencionando los temas que hemos estado viendo, los puede ver aquí en pantalla. Pudimos ver el llamamiento santo, después vimos el tema de llamados a ser de Jesucristo, luego vimos el tema llamados a la comunión, después hablamos de llamados a la libertad y hoy corresponde el tema de llamados a la paz. Llamados a la paz de Cristo, a la paz de Dios, y ahorita lo vamos a entender y lo vamos a desarrollar. Pero antes, el comentarle de que esto se está volviendo un documento importante, me refiero a todo el material que se está creando por estos videos, por estas transmisiones, los contenidos escritos y todo esto, pues bueno, si el Señor nos permite salir de esta situación de contingencia en la que nos encontramos, pues vamos a tener ya un material elaborado acerca de el llamado de Dios hasta que el Señor nos permita el terminarlo. Aunque termine la contingencia, la idea es que podamos completar la temática, podamos terminar la temática y usted pueda adquirirlos, puedan estar al alcance de cualquier persona, de quien así lo quiera. La idea es hacerlo en formatos que podamos hacérselos llegar a las personas, ya sea en formato digital, en algo físico, en discos, en DVD, en memorias, o lo puedan descargar de alguna plataforma o algo parecido para que lo tengan por ahí y lo puedan repasar, lo puedan consultar, puedan ser edificados. Si a alguien se le pasó alguno de estos temas, pues pueda el acudir a ellos. Y pues bueno, mis hermanos, vamos a iniciar con este tema. El tema es bastante enriquecedor, muy enriquecedor en el concepto de paz, en el concepto de paz que da la Biblia, en el concepto de paz a la cual fuimos nosotros llamados por medio de una renovación en nuestro interior, la paz como fruto del Espíritu, la paz que proviene de Dios y que no es del hombre. Fíjese, curiosamente, estaba buscando por ahí en internet alguna imagen. Ustedes, si estuvo desde el principio al inicio de esta transmisión, en casi cada transmisión ponemos una imagen de portada y estuve buscando alguna imagen que pudiera servirnos un poquito para el título y le decía, curiosamente, cuando pongo la palabra paz, ya sea en español o en inglés, aparecen todos los simbolismos de paz conforme al mundo. Hay simbolismos de paz en forma de una paloma, simbolismos de paz como signos, el signo de un círculo y unas líneas por ahí, símbolo de paz con las manos que hacen con los dedos, otro tipo de cosas que tiene que ver con paz, muchas imágenes que tienen que ver con como este paisaje, ¿verdad? Que pusimos al principio, un paisaje sereno, una persona que pareciera no haber ninguna perturbación a su alrededor, que pareciera estar en paz. Muchas imágenes vi de personas en posición de yoga, en posición de meditación, en posición de algo como esto.
Y menciono todo esto porque ese es el concepto que concibe el mundo acerca de la paz. Sí, es el concepto que concibe la gente acerca de la paz, como que es una ausencia de dificultades, una ausencia de problemas. Me hubiera gustado encontrar o elaborar, tal vez con más tiempo, ¿por qué no una imagen en la que haya un desastre en un lado y una persona en medio de todo ello, sonriendo y alabando a Dios? ¿Por qué no una imagen en la que haya una persona encadenada y glorificando al Señor con sus manos levantadas? ¿O por qué no una imagen donde está una persona en un hospital con una sonrisa en su boca y alabando al Señor? Esas imágenes no las vemos. ¿Por qué? Porque no se concibe eso como paz. La gente concibiría eso más bien como dificultades, como pruebas. Pero ¿por qué podría ser eso una paz? Porque la paz no depende de nuestras circunstancias, no depende de cómo nos encontramos en determinado momento, ni siquiera depende de la condición emocional que podamos nosotros tener, porque nuestras emociones muchas veces nos perturban, pero la paz de Dios no tiene que ver con nuestras emociones, es más una transformación y es proceso del fruto, es producto del fruto del Espíritu Santo que está en nosotros, y por eso lo vamos a desglosar con el concepto bíblico, cómo es que la palabra nos enseña en el contexto del versículo principal. Acompáñeme por favor en el versículo base para este tema, que es la carta a los Colosenses en el capítulo número 3, en el versículo número 15. Lea conmigo por favor, dice: y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Vea lo que dice la palabra: la paz de Dios. Y la paz de Dios sea la que gobierne nuestros corazones. Esa sea la que impere en nosotros. No tu emoción, no mi emoción, no la paz que yo concibo del mundo. No, la de Dios, la que viene de Él. Y lo vamos, como decía, lo vamos a ir enseñando. Para esto entendamos un poquito el contexto. Los viernes estamos enseñando la carta a los Colosenses y hemos dicho en su contexto que esta carta al menos la podemos dividir, al menos digo, sé que hay más, una manera más específica y minuciosa de hacerlo, pero al menos en dos partes principales la podemos dividir. En la primera parte, una parte de declaración y enseñanza doctrinal acerca de la supremacía de Cristo, que el apóstol Pablo tuvo el deseo y vio la necesidad de enseñar esa situación acerca de la supremacía de Cristo por causa de lo que se estaba enseñando en Colosas. Estaba por ahí surgiendo una falsa doctrina que negaba la divinidad de Cristo, que tomaba parte del judaísmo, tomaba parte de filosofía pagana, tomaba parte de culto a los ángeles, algo también que tenía que ver con cosas parecidas a lo que es ahora esoterismo y cosas por el estilo, y de todo eso formaron una enseñanza. A eso se le llama sincretismo. Forman una enseñanza y estaban propagando esta enseñanza. Entonces el apóstol Pablo envía esta carta a los Colosenses para ir corrigiendo y para poner en evidencia a esos falsos maestros, y también para principalmente exaltar y enseñar al Señor Jesucristo como supremo por encima de todas las cosas. Y esa es la primera parte de la carta a los Colosenses, una parte doctrinal, de una declaratoria de mucha riqueza doctrinal acerca de la supremacía de Cristo. Pero la segunda parte de la carta a los Colosenses tiene que ver con la conducta. Es decir, una vez que sabes la supremacía de Cristo, ahora cuál debe ser mi conducta al conocer que Dios es supremo, que Jesús es supremo, que Jesús es Dios, cuál debe ser la conducta. Y entonces enseña paso por paso cuál debe ser esa conducta en la segunda parte de la carta a los Colosenses. A partir del capítulo número 3 en adelante lo podemos ver. Bueno, entonces, entendiendo esto, vamos a ir leyendo el contexto del versículo que leímos al principio. Leímos Colosenses 3:15, lo voy a repetir. Dice: y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Fuimos llamados a una paz, dice, la paz de Dios a la cual fuisteis llamados. Fuimos llamados a la paz de Dios. Los manuscritos más antiguos, lo encontré esto en los comentarios bíblicos y los diccionarios, en este versículo dicen la paz de Cristo.
y la paz de Cristo gobierne vuestros corazones. Y ahorita vamos a entender qué significa que esa paz nos gobierne, porque generalmente en nuestra humanidad tenemos por defensa natural el no dejarnos que alguien o algo nos gobierne. Y eso pensamos, eso creemos, porque no nos gusta que una voluntad ajena nos diga qué hacer. No nos gusta que algo externo nos gobierne, pero le vuelvo a decir, eso creemos, porque muchos son gobernados por el pecado, son gobernados por malos hábitos, son gobernados por malas disciplinas, etcétera, y están esclavizados en esa forma de vida, y según ellos creen que profesan su libertad haciendo lo que ellos quieren, pero son esclavos de lo que ellos mismos hacen. Entonces, siguen siendo gobernados de alguna manera, pero en este caso la paz de Dios es la que nos debe gobernar. Nos debe gobernar, debe ser lo que impera en nuestros corazones y en nuestras mentes. Y lo veremos a la luz de la palabra, pero el versículo comienza diciendo, y la paz de Dios, es decir, esa conjunción, esa forma de iniciar el versículo dice, y la paz de Dios, une todos los versículos anteriores a este versículo y vamos a irlo entendiendo. ¿Cómo es que la paz de Dios puede gobernar nuestros corazones? Pues veamos qué es lo que dice anteriormente a este versículo. Tenemos que entender cuál es esa conducta a la que somos llamados una vez que entendemos que Cristo es supremo, y entonces entenderemos cómo su paz nos va a gobernar. Vea lo que dice el versículo número 5 del mismo capítulo número 3. ¿Cuál es la conducta que Él nos pide? Versículo número 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer morir? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice, haz morir esto. Versículo número 8 y versículo número 9. Dice, pero también dejad ahora a vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Versículo 10. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Revestirnos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vea lo que dice esta palabra, esto es bien interesante. Vestirnos del nuevo hombre creado según Dios, según Cristo. Incluso nos dice que este nuevo revestimiento que tenemos de Cristo en nosotros está teniendo una renovación progresiva para ir creciendo en el conocimiento hasta llegar a una plenitud total del conocimiento de Cristo en nosotros. Y ese es el crecimiento espiritual, esa es la madurez espiritual. No que una persona tenga mucho tiempo en el evangelio, no que alguien tenga mucho tiempo en la iglesia, sino que alguien crezca en el conocimiento de Dios, que se crezca en el conocimiento de Cristo hasta llegar al entendimiento pleno de Él. Y dice, eso se va renovando hasta que lleguemos a esa plenitud. ¿Qué más nos pide de manera conductual? Ya leímos el versículo 8, versículo 9, pero también vaya por favor al versículo número 10. Ahora es revestirse. Revestidos del nuevo hombre, el cual, ya lo leímos, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Versículo número 12. Ahora vestirse como escogidos de Dios. ¿Cómo es vestirse como escogidos de Dios? Dice el versículo 12, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Versículo 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos como Cristo nos perdonó. Verso 14, sobre todo vestidos de amor. Y ahora sí, versículo 15, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. Vea cómo hay toda una serie de indicaciones para poder llegar al punto en el que la paz nos gobierne, en el que la paz sea quien esté imperando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Todas estas indicaciones no pueden ser pasadas por alto. Son indicaciones que tenemos que acatar ahora que estamos en Cristo. Estando en el Señor Jesucristo, la palabra nos dice que somos nuevas criaturas. Estamos en Él y somos nuevas criaturas. Entonces, como criaturas renovadas, con mente renovada, con naturaleza ahora divina en nosotros, porque su Espíritu está en nosotros, ahora con la renovación de nuestro interior, con la regeneración que hace el Espíritu Santo en todo nuestro ser, en toda nuestra vida, todas estas indicaciones son las que nosotros tenemos que seguir, son las que tenemos que procurar.
No es posible pedirle a una persona que deje la ira, que deje el enojo, que se llene de Cristo, si esa persona primero no tiene al Espíritu Santo. Usted y yo tenemos al Señor o tenemos a su Espíritu si es que por medio del arrepentimiento hemos sido llamados a este camino, hemos sido llamados por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Si Él ya abrió nuestros ojos y estamos en su camino, entonces estas indicaciones son para ti, son para mí. Estas tenemos que acatarlas. Entendamos el punto, que se resume en dos cosas, que es el dejar todo lo pasado, la naturaleza antigua y todo lo que tiene que ver con aquellas emociones que nos gobernaban antes, estaban viciadas, esas emociones que estaban esclavizadas a las circunstancias, que el carácter mismo nuestro nos llevaba a tomar a veces decisiones que lastimaron a otros, nuestro carácter mismo, ofendimos tal vez con él a otras personas, ofendimos primeramente a Dios, y cuántas cosas hicimos fuera del camino del Señor. Pero ahora en Cristo, ahora en el Señor, nos dice la palabra, revestidos del nuevo hombre creado según Dios, creado conforme a la imagen de Cristo, y el cual se va renovando. En estas dos cosas se resume: deja lo pasado y vístete ahora del nuevo hombre en Cristo. Ahora, para todo esto, ¿para qué? Para llegar al punto en el que dice, y ahora sí, dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Vemos cómo es un proceso. No puede haber paz en nuestros corazones gobernando si primero no dejamos el pecado. Si primero no dejamos aquello de lo cual el Señor nos está diciendo en su palabra, que está viciado conforme al viejo hombre, si todo aquello todavía está gobernando nuestras vidas, no habrá paz en tu vida. A veces queremos esta paz de Dios en nuestras vidas como un sentimiento, es decir, el tener un sentir de seguridad y de paz en medio de circunstancias difíciles, pero sin dejar la vida pasada o sin dejar el pecado. Necesitamos dejar todo aquello que no agrada al Señor, si no, no habrá paz. Tenemos todavía puertas abiertas en nuestras mentes y corazones para que entre la perturbación a nuestra vida por causa del pecado, por causa de la vana manera de vivir, por causa de todo aquello que no hemos perdonado, por la amargura que tal vez está gobernando, y aún así le decimos al Señor, dame de tu paz. Hermano, no es posible. No es que Dios no la pueda dar, sino que el Señor no va a violar sus propios principios de su palabra. Tú y yo tenemos que dejar aquellas cosas que el Señor nos dice que dejemos, y la paz de Dios gobernará nuestros corazones. Hasta entonces necesitamos, hermano, tomar una determinación en el Señor, así como la palabra nos exhorta a esforzarnos en la gracia, así como nos exhorta a esforzarnos en la obediencia por la palabra del Señor. Debemos de esforzarnos ahora por dejar todo aquello que le desagrada a Él. Es una necesidad tuya, una necesidad mía, para que entonces la renovación de este nuevo hombre vaya llegando al conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. Y hasta entonces, ahora sí, la paz gobernará nuestros corazones. La paz gobernará nuestras mentes y nuestros corazones. Mi amado hermano, yo de verdad es un deseo en mi vida estar lleno de la paz de Dios. Yo creo que de todos los que estamos escuchando este tema, este mensaje, tenemos deseo de ser llenos de la paz de Dios. Pero ¿estás dispuesto a hacer aquello que nos dice la palabra para que la paz de Dios te gobierne? Para que su paz sea el juez en nuestra vida. Y ahorita explico esa parte. ¿Por qué la paz va a ser el juez en nuestra vida? Primero, antes de llegar a eso, la paz del Señor, entendámoslo como tal, es del Señor. Es decir, Él mismo lo dijo. Si leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 14, en el versículo número 27, el Señor les decía a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ahora vea lo que dice la palabra. Dice, la paz os dejo, luego dice, mi paz os doy. La paz es de Él para poderla dar. No es la paz que puedes obtener por la tranquilidad que te pueda dar una circunstancia favorable en esta vida. Tú puedes tener circunstancias favorables y aún así tener una ansiedad que te consume por dentro. Y aún así tener una amargura en el interior que no permite que tengas paz en las noches. Hay mucha gente que no concilia el sueño por causa de que los pensamientos les perturban todo el tiempo.
¿Qué es lo que gobierna en tu mente? ¿Qué es lo que gobierna en tus corazones? Bueno, dice la palabra del Señor, la paz os dejo, y luego dice, mi paz os doy. La paz es de Él. Él es el príncipe de paz, nos dice su palabra. Entonces, la paz proviene de Él. El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Es paz en nuestras vidas, en nuestros corazones. Es parte de la formación del carácter de Cristo en nosotros. Yo necesito el crecer en esa formación espiritual para que su paz sea una verdad en mi vida. Su paz no va a depender de que yo tenga capacidad de soportar dificultades y sentirme tranquilo por mis fuerzas en medio de una necesidad fuerte, en medio de una circunstancia difícil. No va a depender mi paz de que otro venga y me hable palabras bonitas y me diga, pues mira, aquí estamos contigo, todo va a salir bien, todo va a estar bien. Esas palabras no tienen ninguna función en lo espiritual. Para poder obtener la paz de Dios, la paz espiritual, la paz que da su espíritu, necesitamos una obra más fuerte que la carne misma, porque la paz de Dios no es un sentimiento, es fruto, es el carácter de Cristo, es Él en nosotros, no un sentimiento. Y esto tenemos que comprenderlo, porque si nos vamos a enfocar solamente en un sentimiento, nos vamos a quedar muy limitados a lo que Dios nos puede dar, y en ese entendimiento limitado no vas a poder experimentar lo que Dios quiere darnos por medio de su paz. Ahora, ¿cómo es esa paz y por qué digo que no es un sentimiento? Si fuera un sentimiento, sería conforme a la comprensión humana. Es decir, sería algo que el mismo hombre pudiera medir, controlar, pudiera provocar y pudiera entenderlo. Pero dice la palabra del Señor que la paz que Él da sobrepasa todo entendimiento. Entonces no va conforme al entendimiento del hombre. Lea conmigo, por favor, Filipenses capítulo número 4. En el versículo número 7 dice la palabra, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice la paz de Dios, la paz que es de Él. No la paz que el mundo puede encontrar en lo que le parece tener satisfacción. Eso es efímero, se va a ir en algún momento. Ese sentimiento falso de seguridad que da el mundo se va con que venga una circunstancia difícil, y ahí se termina esa paz. Ahí se termina esa condición emocional en la que se puede encontrar alguien en su falsa seguridad. La verdadera seguridad de paz espiritual solamente la da el Señor por medio de su obra, por medio de su espíritu en nuestro interior. Pero ¿cómo es que dice la palabra guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús? Leamos un versículo anterior, capítulo 4 de Filipenses, un versículo anterior, el versículo número 6, dice la palabra, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Sé por nada, que no haya afán, es el requisito, no ser afanosos, presentar delante de Dios nuestras peticiones, oraciones, ruegos, súplicas, acciones de gracias, todo en oración delante de Dios, pero nunca la ansiedad como parte de la vida del creyente. Nunca el afán, la ansiedad, el no sé qué hacer, la desesperación. Esta parte dice la palabra, por nada estés afanoso. ¿Qué es lo que nos pone afanosos? Nuestras necesidades, las circunstancias que no podemos arreglar, vamos a decir, cualquier cosa en nuestra vida que está fuera de nuestro alcance, cosas que no tenemos nosotros el poder para mejorarlas, para cambiarlas, causa ansiedad, causa afán. Pero dice la palabra del Señor que eso no te afane, mejor preséntalo delante de Dios. Preséntalo delante de Dios en oración, en ruego, con súplicas y agradecidos con el Señor. Tal vez las cosas no cambien, pero te aseguro una cosa, una vez que presentes delante de Dios todas tus peticiones, aunque no haya una respuesta inmediata, habrá paz de Dios. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra. Presenta tus peticiones delante de Él, presenta tus peticiones, pero que sea oración de verdad, que sean ruegos y que sean súplicas de verdad, que sea un momento en el que tu corazón y mi corazón se descarga delante de su presencia para no volver a tomar esas cargas otra vez y volver a darle vueltas en nuestras mentes a esas cosas otra vez y volver a generar ansiedad en nuestras vidas. No, si lo ponemos delante de Dios, lo dejamos delante de Dios. Y entonces
La paz de Dios, la que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra del Señor, va a guardar ahora sí nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿No es glorioso nuestro Dios? ¿No es hermoso nuestro Señor Jesucristo? Su paz, no la paz que el mundo da, la paz que viene del Señor. Bueno, volviendo a el tema donde estábamos inicialmente, en la carta a los Colosenses, en el capítulo número 3, versículo número 15, lo vuelvo a leer. Dice la palabra del Señor: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Encontré un dato muy interesante que llamó mucho mi atención y es importante para entender precisamente cómo es que puede gobernar la paz de Dios en nuestras vidas. Este dato es que cuando dice la palabra y la paz de Dios gobierne, consulté esta palabra en el diccionario bíblico y dice que la palabra gobernar viene del griego braveueto, que significa actuar como un árbitro o como un juez. Es decir, la paz de Dios sea el árbitro en nuestras vidas, sea el juez en nuestras vidas, alguien con autoridad que va a estar gobernando en nuestras vidas. Así sea la paz de Dios en nosotros. Si la paz de Cristo es el árbitro gobernando en nuestros corazones, vamos a tener una perspectiva muy diferente de las circunstancias que nos están pasando en esta vida y también de lo que nos dice la palabra del Señor para nuestra vida. De lo que nos habla la palabra del Señor, no necesariamente para alguna circunstancia de nuestra vida, sino me refiero de todo el testimonio de la palabra de Dios. Tendrá un sentido en el cual verdaderamente va a nutrir nuestro espíritu cuando la paz gobierna. Cuando alguien lee la Biblia con ansiedad, está buscando mitigar tal vez la ansiedad, está buscando mitigar el miedo, pero cuando uno lee la Biblia con paz, va a escuchar la voz de Dios. La palabra del Señor nos enseña que en el libro del Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba siendo esclavizado en Egipto, Moisés llevaba la promesa de la liberación al pueblo de Israel, pero dice la palabra del Señor que la gente no podía escuchar las palabras de Moisés por causa de la congoja de espíritu. No tenían paz y al no haber paz no escuchaban la voz de libertad. Hermano, muchas veces al no permitir que la paz gobierne en nuestras vidas, cuando leemos la palabra toma otra perspectiva porque no escuchamos la voz de Él, entendemos otras cosas que no es lo que Dios quiere en su propósito, buscamos versículos que apliquen a nuestra vida, incluso hay quienes hasta le tuercen los versículos para poderlos tomar como justificación para seguir con el mismo estilo de vida que están teniendo. Eso es por causa de que hay corazones que no tienen paz en sus vidas, porque cuando su paz nos gobierna, lo escuchamos a Él. Lo escuchamos a Él, lo vemos a Él, entendemos a Él, entendemos su palabra en el sentido que fue escrita, porque no estamos buscando nada para nosotros. ¿Por qué? Porque ya estamos llenos de paz, porque ya tenemos la paz de Cristo y ahora su voz será clara en nuestras vidas. Sí, debe ser la paz de Dios, como dice la definición que leímos hace un momento del diccionario, la paz de Dios, que sea el árbitro, que sea el juez, que sea el gobierno en nuestros pensamientos. Cuando en nuestro carácter, por las circunstancias de la vida cotidiana o lo que sea, quiera surgir nuevamente la ira, el enojo, la desesperación, cuando quiera surgir la ansiedad, pues permitamos que el árbitro las frene todas esos sentimientos y todas esas pasiones desordenadas sean frenadas por el árbitro de la paz de Dios, por el gobierno de la paz de Dios en nuestras vidas, como lo dice la palabra. Pero ¿cómo será posible esto? ¿Cómo es que puede frenar todas estas cosas? Pues bueno, lo seguimos leyendo. Colosenses 3, estamos en el versículo 15. Ahora versículo 16. ¿Cómo se frenarán todas estas desesperaciones y deseos y demás? Dice el verso 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo dice? Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio
de Él. Entonces, ¿cómo es que va a gobernar en nuestras vidas y en nuestros pensamientos la paz de Dios? ¿Cómo es que va a fungir como árbitro en nuestros corazones y en nuestras emociones la paz de Cristo? Bueno, pues que more la palabra de Dios, la palabra de Cristo, que more en abundancia en nosotros, en abundancia. Y aquí hay dos palabras clave para entenderlo. Una es morar, que more, que viva. Cuando algo mora, cuando algo vive, no se refiere a un objeto, se refiere a una persona, algo que tiene vida, algo que puede radicar, que puede vivir en alguna parte, ¿sí? Porque habla de morar, ¿sí? No de que esté ahí presente, sino de que more ahí, de que viva ahí. Y estamos hablando de que es una palabra viva, de que es Cristo mismo, de que es el Espíritu mismo de Dios en nosotros, que more en abundancia su palabra, porque su palabra es viva. No que sean los versículos pasajeros para momentos específicos en nuestra vida, no, que ahí vivan siempre. Y ahí estén siempre, porque somos muy dados a recitar versículos para situaciones especiales, cuando necesitamos sanidad, cuando necesitamos paz, cuando necesitamos gozo, cuando necesitamos alguna otra cosa, cuando necesitamos provisión. Recitamos los versículos en ese momento, pero no se trata de versículos que vengan para un momento específico, sino se trata de que su palabra viva todo el tiempo en nuestros corazones y nos gobierne. Esa es su palabra. Entonces, su paz estará gobernando nuestras vidas, nuestros pensamientos. Entonces su paz estará llenándonos totalmente en nuestros corazones, pero hasta que su palabra sea la que more en nosotros. Decía, son dos palabras clave. La una es morar, ¿sí? Y la otra es abundancia. Dice, more en abundancia. ¿Cómo es que more su palabra en abundancia? Que no nos deje la palabra del Señor, que no dejemos de nuestra boca, ni de nuestro pensamiento, ni de nuestro corazón, dejemos la palabra del Señor. Dios le dijo a Josué cuando iba a emprender el ser comandante y gobernador del pueblo de Israel. Le dijo, yo te mando que te esfuerces, te mando que seas valiente, pero también le dice que nunca se aparte de ti el libro de la ley, que nunca se aparte de ti el libro de la ley, que medites en él de día y de noche para que entonces todo te salga bien. Él tenía una gran encomienda de llevar a todo el pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida, pero la clave no estaba en la estrategia militar, no estaba en la fuerza de sus soldados, no estaba en toda la riqueza que él pudiera tener. Toda la clave estaba en que él estuviera todos los días meditando en la palabra de Dios. Es ahí donde se ganan las victorias, es ahí donde se tienen las bendiciones, cuando su palabra en abundancia está en nuestras mentes, está en nuestros corazones, morando. No cuando la recordamos para algo específicamente, en algún momento solamente de nuestra vida, no, cuando su palabra mora todo el tiempo y en abundancia. Y ahora la forma que debe morar, dice la palabra, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Una dinámica necesaria en el cuerpo de Cristo para el crecimiento. Yo necesito que alguien venga y me exhorte sabiamente con la palabra del Señor en aquello que soy deficiente, en aquello que necesito de crecer todavía, en aquellos puntos ciegos que yo no entiendo, no me doy cuenta tal vez, pero es una necesidad mía. Tú tienes necesidad de la exhortación de la palabra. Tú tienes necesidad de que alguien con amor en el Señor Jesucristo vaya a ti, ¿verdad? Y te diga alguna cosa en la que requieres corregir, en la que necesitamos arrepentirnos tal vez, o de alguna manera el cambiar el rumbo en algún aspecto de nuestra vida, pero con la palabra, si no, no sería una exhortación sabia. Sí, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, pero también dice cantando con gracia al Señor, salmos, himnos y cánticos espirituales, el cantarle al Señor una expresión de lo que está llena la persona. Es el testimonio de agradecimiento a nuestro Dios en alabanza, en adoración. Es una expresión de gozo el cantar a Dios, pero dice con un contenido espiritual. ¿Qué es lo que canta la gente en el mundo? Lo que tiene en el corazón: despecho, desamor, violencia, sensualidad, etcétera. Eso es lo que canta la gente en el mundo, eso es lo que tiene en su corazón. Pero los corazones llenos de paz, ¿de qué cantamos?
¿De qué cantamos los corazones llenos de Cristo? ¿De qué cantamos los corazones llenos de la palabra? Porque mora su palabra en abundancia en nosotros. No podemos cantar otra cosa sino de lo espiritual. No podemos cantar de otra cosa sino de un contenido, hermano, que tiene que ver con Cristo, que tiene que ver con el gozo que representa el haber sido salvos, el haber sido rescatados. Cánticos espirituales, no carnales, no emocionales. No es la música la que nos motiva a movernos y a brincar, a levantar manos. No, dice la palabra cánticos espirituales. Aquí no habla de música, habla del contenido espiritual. Entendamos esto, mis hermanos, para ir terminando. Estamos ya en la parte final. Que la paz de Dios gobierne, que la paz de Dios sea el árbitro en nuestros corazones, que gobierne nuestras decisiones. Hagamos las cosas en la paz de Cristo, en la paz del Señor. Leamos la palabra en su paz. Tomemos decisiones en la paz de Dios, con el corazón lleno de su palabra, meditando siempre en el Señor. La pregunta aquí sería, ¿qué te gobierna a ti en estos días? ¿Es el miedo? ¿Es el temor? ¿Es la duda? ¿El enojo? ¿Tienes alguna otra cosa que está gobernando en tu corazón? Yo no sé qué es lo que te esté gobernando en este tiempo. ¿Qué está pasando por tu mente? ¿Cuáles son tus primeros pensamientos al abrir los ojos por la mañana cada día? Generalmente esas son las cosas más que consideras más importantes, consciente o inconscientemente. Lo primero que piensas cuando abres tus ojos, ¿qué es lo que viene a tu mente? ¿Qué es lo que llena el día en tu vida, en tus pensamientos? ¿Cómo se llena el día en tus pensamientos? ¿Cuánto tiempo dedicas a meditar en la palabra del Señor? ¿De cuánto tiempo dedicas para que esta palabra more en abundancia? Para ir dejando el viejo hombre y revestirnos del nuevo, para que su paz nos gobierne. Yo te invito a que lo consideres y vamos a orar y sea su paz sobre cada uno de nosotros. Bendito Dios, la gloria y la honra solamente es para ti, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido, Padre, que así como lo leímos en tu palabra, esta paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, pueda ser un testimonio en la vida de cada uno de los que me están escuchando y viendo en este momento, Dios. Señor, para gloria tuya, oh Dios, pedimos primeramente que si no hemos estado en el orden que tú demandas de nosotros para llegar a que tu paz nos gobierne, primero perdónanos, Señor. Perdónanos, oh Dios, porque hemos permitido que otra cosa gobierne nuestros pensamientos. Oh Dios, pero también te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a esforzarnos en el camino recto, que nos ayudes a esforzarnos, Señor, en hacer aquello que tú pides de nosotros, oh Padre, y teniendo tu misericordia en nuestras vidas, nos muestres el camino para que tu palabra more en abundancia en nosotros, Señor, para que tu paz nos gobierne. Yo cedo en este momento, y quien lo quiera hacer en su hogar, en su casa, oh Dios, yo te pido que tu Espíritu le ayude en esto, Señor. En este momento, todo lo que perturbe mi corazón, todo lo que perturba mis pensamientos, yo lo cedo a ti, Señor, y lo hago conocer delante de tu presencia. Me descargo, Señor, de todas esas cosas que son un peso sobre mi vida emocionalmente, Señor, o de alguna otra forma que son cargas sobre mi vida, Señor, y lo pongo en tus manos, confiando, Señor, de que en ti estoy seguro y que en tu paz yo tendré paz, Señor. En tu paz yo estaré seguro, Señor, al igual que mi hermano y mi hermana que están haciendo esta oración. En el nombre de Jesús. Gracias por tu paz. Bendito seas tú por siempre. Amén. Amén. Espero puedas sentirlo, puedas experimentarlo y puedas crecer en esto. El Señor te guarde, te bendiga. Esperamos pronto el poder volver a congregarnos, Congregación Elim, y aquellos que nos ven, que no son de la congregación, son de alguna otra parte, alguna otra ciudad. Ha sido verdaderamente un hermoso privilegio que no esperaba tener, el haber podido llegar hasta sus hogares, sus vidas, por medio de la palabra del Señor y por estos medios que Dios nos permite. Espero poder seguir siendo de bendición para sus vidas. Dios les guarde, mis amados hermanos. Nos vemos la próxima transmisión el viernes a las 7 de la tarde, si el Señor nos concede. Bendiciones a todos. Mi paz sobrepasa todo entendimiento, va más allá de cualquier situación. Confía en mí, pon en mí tus pensamientos,
soy mayor que tus problemas. Guardaré tu corazón, mi paz te dejo. Mi paz te dejo, mi paz te doy, no como el mundo, hoy te la doy.